Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utsig Ajao y todos los que nos ven a través de YouTube en esta serie respecto a la escritura que ya vamos terminando. Se trata más que un estudio minucioso, un aprender a leer la escritura y una invitación a leer la escritura no literalistamente, sino literalmente, es decir, qué es lo que quiso decir el autor en su momento, en su contexto histórico, social, cultural, religioso, y también actualizarlo, es decir, qué quiere decir hoy, aquí y ahora para nosotros, ¿sí? Porque no deja de ser palabra de Dios, y es una palabra de Dios que se dirige a cada uno de nosotros. Recordemos, el mismo Juan dice: el que escucha mi palabra y la pone en práctica, el que escucha mi palabra y me ama, yo me manifestaré a él. Mi Padre y yo vendremos a él y haremos nuestra morada en él. ¿Cómo? Por el envío del Espíritu Santo. Bien, dicho esto, vamos a culminar esta serie con el Evangelio según San Juan. ¿Por qué lo he querido culminar con este Evangelio? Porque es el último, escrito hacia el año 90, y es como el águila, que lo ve todo desde arriba. Bien, la escritura no la podemos interpretar viendo un pasaje, que es muy bonito, un texto excelente, maravilloso, por sí solo y por sí mismo, porque pondremos el contexto que a cada uno nos plazca según nuestro capricho, interés y voluntad, y eso no vale, eso es trampa. Es decir, solamente podemos leer la escritura si leemos un texto desde todo el contexto de toda la globalidad de la Biblia. Bien, y eso es como hemos de empezar a leer la escritura. Primero saber cuál es su globalidad, bien, y después cada texto, y dentro siempre de su contexto, para que no se convierta en pretexto para nuestras ideologías o mentalidades. La palabra de Dios es algo distinto, diferente, que viene a nosotros, es una mentalidad nueva, y cuando me contrasta, me confronta, es que realmente estoy escuchando la palabra de Dios. Pero una palabra de Dios que dice lo mismo que yo pienso, que yo siento, que mis caprichos, entonces peligro. Por ahí no puede ser, ¿verdad? Ahí te estás escuchando a ti mismo, no estás escuchando a Dios. La palabra de Dios siempre nos interpela, siempre nos lleva más allá. Bien, esto sería la segunda cuestión a tener en cuenta. Y ahora vamos a leer el Evangelio según San Juan de una forma no tanto teológica, sino pastoral, para que así podamos ver el contexto e interpretar todo lo anterior también. Es decir, cuando leemos un Evangelio no debemos de olvidar lo anterior, ¿bien? Porque es completado. Porque a veces uno lee un texto, por ejemplo, de Marcos, una curación, y uno se queda en la curación y cree que eso es el mensaje, ¿verdad? Ahora, si uno lee Juan, cae inmediatamente en cuenta que Jesús no vino a hacer milagros, Jesús no vino a curar enfermos, Jesús vino a darnos la fe en la vida eterna. Es algo mucho más grande, más maravilloso. Y lo otro ya no le llama milagro, sino que le llama signo. Es decir, algo que nos indica una trascendencia. Va más allá. Claro que Jesús realizó milagros, por supuesto. Jesús realizó curaciones, por supuesto. Pero solamente las podemos entender como signos de algo mucho más grande y maravilloso. ¿Es que usted está en contra de los milagros y de las sanaciones de Jesús? De ningún modo, de ninguna manera. Jesús hizo milagros y fueron espectaculares y todo lo que quieras, ¿verdad? Ahora, si no lo interpretas dentro del contexto de toda la Escritura y desde Juan, entonces estás equivocado. Y te vas a engañar y vas a confundirte. Y vas a creer que la palabra de Dios es prosperidad, riqueza, salud, bienestar. Va mucho más allá. Por eso estamos leyendo el Evangelio de Juan. Hemos dicho que el Evangelio según San Juan, abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Y vamos a ver todo el contexto y toda su estructura para así aprender a leer. Bien. Hemos dicho que tiene tres partes fundamentales. La primera es el prólogo.
el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Y que nos habla respecto a los distintos ambientes que tiene ya desde el principio, ¿bien? Y podemos ver el ambiente, primero el griego, porque habla del logos, ¿verdad? El logos era una palabra no comprendida en el Antiguo Testamento. Sí, se hablaba de la sabiduría, ¿verdad? Pero identificar la sabiduría con el logos, eso es un cambio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos hace ver? Hay un diálogo con la filosofía griega de entonces. El logos significaba la razón, es decir, la verdad, el sentido de toda nuestra existencia, de toda nuestra vida, el ser, bien, podríamos decir hoy. Y entonces la novedad de San Juan es decir que el logos no son ideas abstractas, el logos no son razones para nuestra mente, sino que el logos es el mismo Dios, es la palabra de Dios, es una persona, el sentido y la orientación de nuestra vida, no una idea, no una cosa. Por eso va pues mucho más allá y dice que en el principio existía el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. El logos estaba en el principio con Dios, todo se hizo por él y sin él no se hizo nada de cuanto existe. Bien, en las Biblias normalmente se traduce la palabra, bien, pero en griego es logos, ¿verdad? Va dirigido directamente. Yo por eso en las pautas de oración, en la primera hojita, si las ven, pongo siempre logos, ¿verdad? Y con las letras de la lambda, es decir, las letras griegas, logos, ¿verdad? Para que uno vaya familiarizándose también con este lenguaje usado por los evangelistas. Como decir, ¿tú quieres saber el sentido de tu vida? ¿Tú quieres saber la verdad? Pues es el logos. Y la verdad, el logos es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es la persona de Jesús. Pero ahora va mucho más lejos. Porque los griegos pensaban que la verdad era algo a contemplar. Nada más. Nosotros lo que decimos es que la verdad se hizo carne y habitó entre nosotros. Entró en la historia y dio un sentido y una orientación a la historia última y definitiva. ¿Y cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón de nuestra vida y de la humanidad y de la historia? El encuentro definitivo con el logos. El encuentro definitivo con el logos significa un encuentro personal. Porque es una persona. La verdad es personal. La verdad es una persona. ¿Bien? Entonces nadie puede decir, yo tengo la verdad, yo tengo la razón, yo tengo el logos. Se está haciendo a sí mismo Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ir a participar del logos, a participar de la verdad. Por eso el mismo Jesús dirá, yo soy. Eso recuerda al ambiente judío. Yo soy solamente lo puede decir Dios. Ese es el significado de Yahvé, ¿verdad? Yo soy. Entonces, yo soy el camino. Es decir, ha entrado en la historia, por lo tanto la verdad se ha convertido en camino a recorrer. La verdad, la razón, yo soy. Y la vida, ¿verdad? No una vida pasajera, limitada, caduca, sino la vida eterna. He venido para que tengan vida, pero la tengan en abundancia, ¿bien? Porque en aquel entonces, en la filosofía, pues se buscaba la verdadera vida. No se decía, buscamos la vida, no, sino la vida verdadera. Por eso el Señor se presenta como la verdadera vida, como amor. Bien, pues entonces, ya han abierto sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, vemos aquí la influencia de los griegos. En el principio existía el logos. Inmediatamente después parece un añadido metido ahí como con cuña, ¿verdad? Pues habla de Juan el Bautista y dice, ¿y qué tiene que ver Juan el Bautista ahí? Porque está en un ambiente del Qumran que hemos hablado, ¿verdad? Es decir, de las comunidades del Bautista. Y entonces se tomaba al Bautista como el Mesías. Por eso Juan hablará constantemente
y pondrá en boca del Bautista diciendo: yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo no soy, porque pensaban que había sido él, ¿verdad? Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, por eso así podemos entender por qué mete aquí a Juan y qué tiene que ver Juan con el Logos. Bien, en ese sentido. Después, esto es desde el 6 al 8, empieza a hablar sobre la luz y las tinieblas. Era el ambiente de aquel entonces, sobre todo del gnosticismo, que dividía, ¿verdad? Y ponía como algo irreconciliable la luz y las tinieblas, la tierra y el cielo, la carne y la divinidad. Y solamente podemos llegar al conocimiento, solamente podemos llegar al saber cuando despreciamos, bien, la carne, el mundo, y nos elevamos y en una revelación especial tipo mistérica, de ahí vienen todas las religiones mistéricas, pues yo ahora sé, ahora conozco, ¿verdad? Y todavía hoy en día existen estas sectas, ¿verdad? Tenemos ahí, por ejemplo, la Nueva Era, etcétera, todas estas y demás, no sé cómo se llama esa, donde están grandes artistas, ¿verdad? Como Tom Cruise, creo que son, y otros varios, ¿verdad? Que si las cábalas, ¿verdad? Los números y todas estas cuestiones, esos son religiones mistéricas, ¿verdad? Revelaciones especiales que se reciben y los protestantes, en cuanto a las sectas protestantes, no las iglesias históricas, todavía siguen con estas cuestiones mistéricas, ¿verdad? Que son tan criticadas por Juan y también por Pablo, Es que yo he tenido una revelación. No, es imposible. Eso es una religión mistérica, ¿verdad? La revelación es Cristo, ya no hay otra, ¿verdad? Él es el único que ha estado ante Dios y Él, y por medio de Él, nos lo ha explicado todo, que es, pues, al final del himno dice eso: a Dios nadie le ha visto nunca. Nadie puede pretender: es que yo he visto a Dios y les vengo a contar qué es. Ese ya es un mentiroso, ¿verdad? Y los líderes y charlatanes se basan en eso. Cuidado, no. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, no ha dejado el seno del Padre, sino que está en el Padre, está viendo cara a cara al Padre, pues Él, haciéndose carne, nos lo ha contado, ¿verdad? Él nos lo ha explicado. La palabra usada en griego es exégesis, es decir, nos lo ha interpretado. Entonces, no podemos llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y quien no conoce al Hijo no puede conocer al Padre. Entonces, hay mucha gente que suele decir: no, es que Jesús en la tierra, en la vida de este mundo, no es lo que tenemos que vivir, no es lo que tenemos que hacer, no le tenemos que imitar, ¿verdad? No, el Hijo se hizo carne y en su carne nos manifestó a Dios. Es Dios venido en la carne. Recordemos que esto precisamente es el querigma en el Evangelio según San Juan. Así como decía, por ejemplo, Marcos: Jesús es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Este sería el querigma. Mateo lo amplía y dice: Jesús es el Hijo de Dios, Mesías, siervo sufriente, pero que tiene como piedra a Pedro, la iglesia, edificado sobre la iglesia. Y quien no edifica sobre Pedro, sobre la roca, sobre la iglesia, está perdido, ¿verdad? Entonces hay que edificar sobre la iglesia. Lucas nos habla más y amplía este querigma diciendo: y se trata de seguir a Jesús renunciando a todos los bienes, negándose a uno a sí mismo y tomando la cruz cada día. No es una cuestión pues de declaraciones o de confesiones verbales. Ya aquí hay una práctica concreta, ¿verdad? La fe te tiene que llevar a la iglesia, la fe te tiene que llevar al seguimiento de Jesús, la fe te tiene que llevar... ¿Por qué? Y entonces Juan lo explica. Dios venido en la carne es Jesús. Dios ha venido en la carne. Y solamente imitando su carne, que es lo que el sentido de comiendo su carne, literalmente hablando, y bebiendo su sangre,
puedo tener vida eterna, porque es la carne del Hijo de Dios la que me diviniza, la que me lleva a la misma vida de Dios, a la participación de la vida de Dios y a la comunión con Dios mismo. Bien, y vemos también un ambiente judío, cuando habla de Moisés, porque en aquella época hemos ido diciendo como los judíos dicen, o Moisés o Jesús, y se acabó. Pues dice, bien, de su plenitud hemos recibido todos, gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad, como contrapon, la ley por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Ahí está el cambio. Entonces siempre va a decir, bueno, los judíos, nosotros siendo judíos, nos han echado, nos han expulsado de la sinagoga. Es decir, somos apóstatas de sinagoga, así les llamaban. Bien, entonces, bueno, Juan intenta convencer a su comunidad que no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Y esto es lo que interesa, ¿verdad? Entonces no hay que hacerse judío, ni hay que ser como judíos para después pasar a ser cristianos. Bien, hoy en día mucha gente también predica esto, ¿verdad? Y sobre todo a mí me ha sorprendido en estas tierras de Almolonga, que uno primero tiene que ser maya para después ser cristiano. Muchos por ahí jesuitas despistados están predicando esto, ¿verdad? Antes de ser cristiano tú tienes que tener tu identidad maya. Pues eso es una herejía de los primeros tiempos, ¿verdad? Obligaban a la gente a ser judíos y a meterse en el judaísmo para después vivir la vida cristiana. No. Entonces Juan dice, mira, nosotros somos judíos y hemos estado dentro del judaísmo. Hemos sido expulsados del judaísmo y ya no nos quieren tratar como judíos. Y ya el mismo Juan dice, los judíos, porque nosotros hemos recibido otra identidad. ¿Cuál? La gracia y la verdad que nos ha llegado por Jesucristo. Punto, basta. Es difícil convencer a una persona de esto, y sobre todo en los tiempos de Juan, ¿verdad? Pero es la realidad. Es decir, con Cristo nos ha llegado la gracia y la verdad. Todo lo otro queda relativizado completamente. Bien, no importa. Y aunque el ciego de nacimiento, como vamos a ver después, es expulsado de la sinagoga, Jesús va a su encuentro y dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para que pueda creer en él? Soy yo, el que está hablando contigo. ¿Listo? ¿Basta? Basta, ya puedes vivir la vida cristiana y en la comunidad cristiana, sin ningún tipo de problema. Bien. Y después empezamos con, hemos dicho, el libro de los signos. El libro de los signos, Juan escoge entre todos los signos 7. 7 signos pues muy específicos y con mensajes muy concretos. Y hemos de interpretar así, es decir, Juan no habla de milagros. No, el milagro de Caná, el milagro del ciego de nacimiento, el milagro de... No, sino que habla de signo, es decir, va mucho más allá. Si hace un signo, después lo explica, hemos dicho. Primero viene el signo, después viene la explicación. Y fijámonos bien, después del signo, de cada uno de los signos, vemos como dice, y los judíos creyeron en él al ver el signo. Otro signo, y los judíos creyeron en él al ver el signo. Otro signo, y entonces muchos judíos creyeron en él por los signos que había realizado. Bien, pero después viene la catequesis. Después viene la explicación del signo, el sentido y el significado del signo, que siempre es yo soy. Es decir, yo soy Dios venido en la carne, en definitiva. Y entonces los judíos que habían creído por los milagros, por los signos, entonces los judíos empiezan a decir y le querían matar, y le querían perseguir, y le acusaron de blasfemia, y le decían, tú siendo solamente un hombre, te haces a ti mismo Dios. Y ahí viene ya la envidia, el odio y quererlo matar, ¿verdad? Entonces,
Y siempre se están defendiendo, si descubrimos los judíos, con Abraham, con Moisés. Bien, es que Moisés dijo que, es que Abraham dijo que, y Jesús dice, pero yo les digo que, y eso es inaguantable para ellos, ¿verdad? No quieren aceptar que Jesús es Dios mismo venido en la carne. Vamos a ver, esto sería el esquema, ¿eh? Si tienen un cuaderno, pues primero el signo. Busquen en el Evangelio según San Juan el signo y pongan el signo, ¿eh? Boda de Caná. Bien. Segundo, ¿cómo creyeron por el milagro los judíos? Tercero, la explicación del signo, la catequesis, que va a llevar a Dios venido en la carne. Conclusión, unos creyeron en él, otros, pues, dejaron de creer en él, no por el signo, sino por la catequesis. Cuando Jesús habla con Nicodemo, por ejemplo, ¿bien? Entonces Nicodemo le dice, ahí está en el capítulo 3, fue donde Jesús de noche, en las tinieblas. La palabra noche tiene mucho sentido, ¿no? Nicodemo era un discípulo de noche, de tinieblas, que no quería que le viese nadie, porque él estaba como, pues eso, entre los fariseos, entre los propios judíos. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Vemos aquí la creencia de los judíos. Yo creo en tus milagros. Y los milagros o los signos que tú realizas son evidencias. Es decir, eres enviado de Dios, porque nadie puede hacer esos signos si no es enviado por Dios. ¿Y Jesús qué le responde? Pues no me vale tu fe. Es decir, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Ahí está diciendo, yo soy Dios venido en la carne. Cree en mí. ¿Crees en mí? Yo soy la resurrección y la... No, yo sé, Marta, ¿verdad? Yo sé y yo creo en la resurrección del último día. Y Jesús le cambia la tortilla, se la voltea y dice, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. ¿Crees esto? No esperes otra cosa distinta, diferente. Yo soy Dios, venido en la carne. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Hoy en día nos resulta difícil también a nosotros, pues no tenemos fe cristiana, y esta es la razón de nuestra fe, precisamente, ¿bien? Y ahí está la clave. Bien, vamos a ver el libro de los signos desde esta manera. Apunten cada signo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apunten las reacciones de fe de algunos, otros de rebeldía, después de las catequesis. Bien, acciones simbólicas. Esos son los signos. No, es que aquí convirtió el agua en vino, punto. Y me quedo en la letra, literalistamente. No, tienes que ir más allá. Y si te quedas en la letra, y si te quedas en los milagros, te quedas en la fe de los judíos. Y no en la fe cristiana. Porque después de esto, por ejemplo, en las bodas de Caná, ¿cómo termina? Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Es decir, hay un nuevo pueblo de Dios. Ya no se quedan ahí, donde están los judíos celebrando, ¿verdad? Hay una novedad, y es la novedad cristiana, la de quienes vivimos con María, la Madre de Dios, ¿verdad? Y los que somos hermanos, es decir, que escuchamos la palabra de Dios y amamos a Jesús, y no nos quedamos en Cafarnaúm, no nos quedamos en el judaísmo en sí mismo, sino que salimos, ¿verdad? Siempre vemos esta salida, han sido expulsados, siempre vemos esta expulsión. Hay una novedad, ¿verdad? Y entonces podemos ver también, porque muchos preguntarán, ¿y qué hace ahí María, verdad? Pues en el momento de la cruz, hijo, he ahí tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y dice en griego, y esto es bien importante entenderlo, ¿verdad? Porque las Biblias lo traducen mal. Y desde aquel día, el discípulo se la llevó en su costado.
No, dice en su casa. Esas son las traducciones mal hechas. Dice en su costado. ¿Y por qué dice en su costado? Fijémonos. Eva, igual que Adán fue sacado de la tierra, Eva fue sacada del costado de Adán, no de la tierra. Por eso es igual, varón y mujer. Y entonces se complementan los dos, como que tienden a la unidad, a ser una sola carne, a la comunión. Pues también Jesús, en la cruz, de su costado, surge sangre y agua. De su costado surge la Iglesia, la nueva Eva. Y esto lo explica San Pablo bellamente. Pero ahí va mucho más allá. Es decir, de ahí surge como la Virgen María, del costado de Jesús. Por eso dice mujer. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y ahí viene la complementariedad. El hijo se la pone en su costado y queda completo. Entonces, un discípulo de Jesús que no tenga a María en su costado no es cristiano, no es discípulo, ¿verdad? Los discípulos, desde el momento de la cruz, llevamos a María en nuestro costado, en nuestro corazón, en nuestra vida. Bien, ahí está la clave. Bien, esto entre otras muchas cosas. Es decir, siempre vemos el signo y lo que indica, ir más allá. Y no quedarnos al pie de la letra solamente. Bien, vamos a ver entonces estas acciones simbólicas que indican esta realidad más profunda. La realidad profunda, en definitiva, ¿qué es? Cuando Jesús dice yo soy. Y todo lo demás. Yo soy la luz. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy la salud. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid. Ustedes son los sarmientos. Es decir, encuentras a Jesús personalmente porque es la razón, es el logos, es el sentido. Cualquier cosa que tú pienses, que tú consideres, tienes que llegar a Jesús. Y si llegas a otra cosa, te quedas en el absurdo y en el sinsentido, porque no hay dos logos, no hay dos verdades, no hay dos razones, solamente hay una. Por eso el que piensa, y la Iglesia así es decir, está a favor de la ciencia, y la impulsa y la promociona. Está a favor de la filosofía y de la razón, y la impulsa y la promociona. ¿Por qué? Porque si tú piensas y no dejas de pensar, vas a llegar al logos que es Cristo. Si la ciencia, en todas las ciencias sociales, naturales, etc., van pensando cada vez más y más y más y más y más, van a llegar al logos, van a llegar a la razón. Por eso los filósofos, los científicos tienen parte de la razón, pero solamente quien da con Cristo la tiene plenamente. Bien, entonces por eso la Iglesia Católica no está en contra de la ciencia, ni en contra de la filosofía, ni del pensar, sino todo lo contrario. Es decir, es una manera de llegar al logos, que el último y el definitivo, que es Cristo. Bien. Vamos a ver entonces las partes de estos signos. Empezamos con capítulo 2 de San Juan. Ahí vemos el primero, ya lo tienen. Ponen normalmente el título, las bodas de Caná. Vemos lo siguiente. El agua de las tinajas. Las tinajas lo que significaba era las purificaciones de los judíos. Lo explica ahí en el versículo 6. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Vemos el ámbito judío y vemos la costumbre judía. Pero Jesús no purifica el agua, sino que hace algo completamente nuevo. La convierte en vino. El vino en los profetas era profetizado como la nueva alianza. La antigua alianza eran las tinajas de agua y las purificaciones, pues a través del agua.
y así lo hacían los judíos y en todo el entorno del judaísmo. En cambio Jesús lo convierte en vino, el vino de la nueva alianza. Pero hemos de ir más allá. ¿Qué significa convertir el agua en vino? Convertir el vino en su sangre. Y esa sangre sí que perdona los pecados. Es la nueva alianza. El agua ya no, ¿verdad? Por eso el Señor lo hace todo nuevo. Ya no es el templo antiguo. También lo vemos en las bodas de Caná. Después todos van al templo. No. Sino el nuevo templo, con María y los discípulos de Jesús que siguen a Jesús. El nuevo templo es el cuerpo de Cristo y hace entrar a la nueva relación con Dios. Recordemos, en la purificación del templo, destruyan este templo, yo lo construiré en 3 días. ¿Qué significa eso? Se refería Jesús al templo de su cuerpo, ¿verdad? No al templo de piedra, porque hay un nuevo templo. Por lo tanto, son sustituciones posibles al hombre cuando nace de nuevo. El nacer de nuevo, ¿qué significa? Vayamos otra vez al contexto de Juan y del judaísmo. Nacer no significaba solamente, como Nicodemo lo interpreta en un primer momento, como yo voy a volver al seno de mi madre y volver a nacer, eso es imposible, sino que iba un poquito más allá, pero no entendían pues los judíos porque se quedaban en las cosas terrenales, ni siquiera en sus creencias judías, porque el nacimiento entre los judíos no se daba cuando nacía de mujer, sino que el nacimiento se daba con la circuncisión. Entonces entrabas a formar parte en el pueblo de Dios. Eso era a lo que se refería Jesús. Pero Jesús va más allá. Ahora hay un nuevo nacimiento. Ya no el de la madre, ni el de siquiera la circuncisión que hacía entrar en el pueblo de Israel, con los judíos, dentro del judaísmo. El nuevo nacimiento se da por el agua y el espíritu. ¿Y qué significa el agua y el espíritu? El agua significa el bautismo. El espíritu significa la confirmación. Es decir, ¿ven cómo vamos desde la realidad humana y natural, identificada como signo, a lo que significa? Y no solamente nos quedamos en un primer momento, sino que hay que profundizar al máximo para llegar a la realidad, ¿verdad? Y en esto Juan es un experto, ¿verdad? Y así lo tenemos que entender, no quedarnos solo en la superficie, sino buscar la profundidad y el sentido. Bien. Y esto Jesús lo hizo realidad, y para que entendiéramos que es posible, hizo estos signos. Pero siempre esos signos significan algo mucho más grande. De hecho, mucha gente cree en milagros y en curaciones extraordinarias, pero después se queda ahí. Entonces, ¿de qué le sirve? ¿Qué le queda? Lo que a los judíos. Y cuando tú les intentas evangelizar, tú les intentas decir, el sentido son los sacramentos de la Iglesia, el sentido es la vida eterna que te viene, no eso en sí mismo, entonces te abandonan y dicen, nos quedamos en los milagros. Y esa es nuestra fe. Es decir, vemos paradójicamente y dramáticamente la misma historia que se repite en Juan. Cuando intentas llevar a la gente aún más allá, no quiere. ¿Por qué? Porque solamente tiene fe en Dios y su esperanza está puesta en Él para este mundo y sus cosas. Qué difícil es hacer creer en la vida eterna. Y ese es el drama que vivió Jesús, mejor dicho, que vivió la comunidad de San Juan, las comunidades de San Juan en su época, ¿verdad? Fueron incapaces de reconocer que Jesús es Dios venido en la carne, que viene y procede del Padre y que va al Padre, para así también hacernos partícipes de lo mismo, proceder del Padre y ir al Padre. Y en eso consiste la vida eterna. Y en eso corrige a los griegos. Nuestra vida no es infinita, que tiene un principio pero no tiene fin, ni inmortalidad del alma, sino que nuestra vida es eterna. Es decir, no tiene ni principio ni fin. ¿Y cómo? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Lo quiero. Pues adhiriéndote a Jesús.
participando en su misma vida, como la vid y los sarmientos. Únete a la vid. Listo, ya está. ¿Cómo? Por la amistad, por el diálogo amoroso, por la relación personal. Bien, hemos visto el primer signo. Vamos al segundo y al tercer signo. El segundo y tercer signo lo vemos cuando nos habla de Nicodemo, ¿verdad? Nos habla de los samaritanos, como la comunidad de Juan. Al principio vemos que en los evangelios Jesús dice no vayan a los samaritanos, ¿verdad? Y ahora resulta que aquí en Juan dice que Jesús se encuentra con una samaritana, es decir, hay una estrategia misionera distinta, ¿verdad? Así como la primera estrategia era la estrategia misionera de Jesús a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahora vemos otra estrategia distinta ya a samaritanos, ¿verdad? A los idólatras considerados en aquel entonces. Bien, después de esto vemos la segunda señal y vamos a unirla con la tercera. La segunda señal es la curación del hijo de un funcionario real y la tercera la curación de un enfermo en la piscina de Betesda. Y después ya vemos la iniciación de los discursos, de las catequesis, que al principio creen y después ya abandonan. Bien, entonces este es segundo y tercer signo. La curación del hijo del funcionario real y la del paralítico que está ahí a las orillas de la piscina de Betsaida. Aquí destaca algo muy importante. La fuerza sola de la palabra. No se trata de magia. Es decir, va y impone las manos y ¡pum!, se realiza. No. La fe viene por la palabra predicada. Y aquí viene algo bien interesante, ¿verdad? Una queja de Jesús. Y hay que tomarla en todo su sentido. Ahí está en el versículo 48 del capítulo 4. Entonces Jesús le dijo: si no ven señales prodigiosas y milagros y prodigios, no creen. ¿Ven la crítica? La gente dice, claro, yo creo por los milagros, pero no creo por la palabra. Yo creo en los signos, pero no creo cuando Jesús explica, soy yo venido en la carne. No, ¿eso qué? Y tienes que comer mi carne, tienes que beber mi sangre, ¿y eso qué? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿y eso qué? ¿Verdad? Ahí está la cuestión. Si no ven señales prodigiosas, no creen. Es una crítica sutil para muchos de nosotros, ¿verdad?, que creemos en cosas sobrenaturales. Y decimos, esto que me ha pasado es porque Dios ha metido su dedo y ha metido su mano y ha hecho esto. Ahora tengo fe. ¿Por qué? Porque yo tengo experiencia de lo sobrenatural. Y dices, en Juan vemos que no se trata de eso. Y que además es peligroso y es un obstáculo. Muchos vieron las señales de Jesús y no creyeron. Ya en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas vemos cómo maldice a las ciudades donde había hecho la mayoría de los milagros. ¿Por qué? Porque no se arrepienten de sus pecados y no cambian de vida. Entonces, ¿para qué sirven los milagros? Como Jesús mismo se arrepiente de haber hecho milagro y dice, no. Entonces ya se apartó de la gente y si hacía algo, apartaba a la gente para realizarlo. ¿Por qué? Porque no lo entendían y lo entendían mal, ¿verdad? Cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, si no ven señales y prodigios, no creen. Y entonces dice, ven a mi casa y ponle las manos y haz tu brujería y le curas y listo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Vete, tu hijo vive. Ni siquiera va, ni le hace nada, ni manos. Es decir, la sola palabra de Dios. Esto es lo importante. Entonces la palabra cura y es magia. No, ya no has entendido. Aquí lo que quiere decir no es tanto el hecho de la sanidad, sino su sentido, su significado. Entonces hemos de trascender, hemos de ir más allá, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere indicar Juan. Bien, la fuerza sola de la palabra y la relación que hay entre la fe y la vida.
Necesidad de creer para poder vivir. Y, como acabo de decir, la insuficiencia del milagro por sí mismo. Jesús se presenta como el enviado de Dios y hay que reconocerlo como quien es. Es alguien que tiene poder, y eso es lo que significa estos dos milagros del funcionario real y del paralítico. Tiene poder de dar vida. Entonces, tiene poder primero de dar vida natural, ¿verdad? Se iba a morir, impide que muera, es paralítico tantos años y le hace levantarse, ¿verdad? Y tomar su camilla y día sábado y marcharse de ahí, pero no nos quedemos en el hecho en sí, sino, ¿qué significa esto? Que Jesús tiene poder de dar vida. Y no solamente la vida natural, que la da, que cura enfermedades, y que sana y que hace caminar a paralíticos. Pero si te quedas ahí, te quedas vacío. Sino que tiene poder de dar vida, pero vida abundante. La vida eterna. La vida de participar en la mismísima vida de Dios. Entonces, profundicemos y vamos más allá. ¿Estamos aprendiendo a leer la Biblia? Pues así la tenemos que leer, ¿verdad? Profundizar siempre más. Y también nos advierte, cuidado con quedarnos solamente en un Dios para esta vida natural solamente, porque si en eso, pues somos los más desdichados de todos los hombres. Es la resurrección, Él es la vida, Él es la eternidad, y tenemos que llegar a ello, desear este pan, como veremos en el siguiente signo de Jesús, ¿verdad? De la multiplicación de los panes. Cuarto, bien. Es en el capítulo 6, vemos el milagro, el signo milagroso de la multiplicación de los panes. Primero lo hace desde una realidad natural, multiplica panes, tienen hambre, pues ahí están los panes para que coman, ¿verdad? Y después viene mucha gente que va a Jesús. ¿Pero por qué va? Otra vez la queja de Jesús. En verdad, ahí está en el versículo 26. En verdad les digo, ustedes me buscan, no porque entiendan mis señales y mis signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Es decir, vienen solamente por el milagro. Obren, no. Y aquí viene la corrección de Jesús. Obren no por este milagro que yo he realizado, por el alimento perecedero, no, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y aquí viene lo importante y lo interesante, el que les dará. Está en futuro, ¿verdad? Es decir, Jesús no ha venido ni ha hecho ese milagro para decir, bueno, pues vamos detrás de él porque nos va a hacer milagros todos los días. No. Tienen que obrar por el alimento que les dará, está diciendo futuro, les dará. ¿A qué pan se estará refiriendo? ¿Acaso no es el pan de la Eucaristía? Ese alimento, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Es decir, yo soy otra vez, ¿verdad? El Espíritu Santo es el sello y el Padre, enviado del Padre. Ahí se está presentando directamente. Bien, pues acá, en la multiplicación de los panes, y después también vemos a Jesús caminando sobre las aguas, en otro signo, el cuarto y el quinto, habla sobre el pan de vida. Y acá hemos de ir pues mucho más allá, es decir, no solo el pan, no solo el maná, no solamente como una fuerza que es la palabra de Jesús. Aquí viene algo bien interesante. La palabra de Jesús no basta. Tiene que ser la palabra encarnada. La palabra hecha carne. ¿Y dónde? Pues en la Eucaristía. Y estos versículos del 47 en adelante está hablando directamente de la Eucaristía. Las iglesias históricas protestantes lo reconocen, las sectas no, porque no les interesa, ¿verdad? Pero está hablando de la Eucaristía, por eso las palabras en griego que usa es masticar la carne de Cristo y tragarla. Y esto a los judíos les escandaliza. ¿Por qué? Jesús después no les corrige. No, esto es una cosa simbólica nada más. No. Si no masticas mi carne
y si no la tragas, no puedes tener vida eterna en ti. Está hablando de la misa, está hablando de la Eucaristía. No basta solamente la liturgia de la palabra y ya. Necesitas del sacramento, necesitas de la Eucaristía. Ahora, la Eucaristía vivida sin fe, eso tampoco sirve para nada. U otros, como ya Pablo criticaba, que iban a la misa porque pensaban que participando en la misa no iban a tener enfermedades y iban a estar protegidos y bendecidos por Dios. Las religiones mistéricas y mágicas y actualmente piedades populares no evangelizadas, pues así piensan, ¿verdad? Que son protecciones para el mundo y las cosas de este mundo nada más, ¿verdad? Entonces, pues tampoco tiene sentido la Eucaristía. Tiene que ser la fe, escuchar la palabra de Dios con fe y comer la carne y beber la sangre, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne y traga mi sangre, no usa otra palabra en griego que significaría símbolo, sino que ahí es realidad. Realidad. Bien, pues el que mastica mi carne y traga mi sangre permanece en mí y yo en él. Ese es el pan que nos va a dar Jesús, el pan que les dará. Por eso lo dice en futuro, no lo dice en presente. Es decir, no es el milagro. No son panes para saciar el hambre, el alimento perecedero, no. Está hablando ya de lo que va a dar, es decir, la Eucaristía, ¿verdad? Ahí está la cuestión. Bien, pues ahí podríamos hablar muchísimas más cosas, ¿verdad? Pero va allí. Después vemos esta confesión de Pedro, tan excelente, ¿verdad? Que diríamos que es el querigma en Juan. Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Listo. Tú tienes palabras de vida eterna. Los demás, ¿a quién iremos? ¿Tienen palabras de milagros? ¿Tienen palabras de sanidad, de brujería, de magia, de bendición? Pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Y además tú eres el Santo de Dios. Entonces ahí está. Y siempre viene con el remarcar de Jesús de su pasión. No les he elegido yo a ustedes, los 12, y uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque él le iba a entregar. Uno de los 12, es decir, el sufrimiento y la pasión, ¿verdad? Como siervo sufriente. Bien, pues aquí vemos también, Jesús camina sobre las aguas, es decir, es Dios. Tanto en Job como en la sabiduría dice que Dios siempre camina sobre las aguas. Se está presentando a sí mismo como Dios. Dios mismo ha venido en la carne. Los discípulos en ese momento no entendían, no comprendían. Será después de la resurrección, como la venida del Espíritu Santo, que entienden y comprenden, ¿verdad? Y así muchas veces los catecúmenos de las comunidades de San Juan no entendían. Y quizás tampoco los catecúmenos actualmente. Hoy no hay esas catequesis, ese catecumenado, esa primera experiencia de Dios, y se dan los sacramentos así, ¿no? Suponiendo que ya lo saben todo y no saben nada, ¿verdad? Entonces, no, el catecúmeno es el que tiene que ir entendiendo todas estas cosas. Para eso es escrito los evangelios, ¿verdad? Para los catecúmenos, para los que quieren ser discípulos de Jesús, y para que comprendan esto. Si nuestras catequesis para los sacramentos fueran así, entonces diríamos, no recibes un sacramento si es que no tienes fe. ¿Por qué? Porque entonces la gente pensará que es magia, ¿verdad? Y de hecho así es. Viene la gente y tú le preguntas, ¿y por qué quieres bautizar a tu niño? Para que no caiga enfermo. ¡Bum! Entonces, ¿y para qué quieres venir a misa? Para la protección. Es decir, no hay fe cristiana. Y esto es un problema y tenemos que volver de nuevo a los orígenes. Bien. Jesús camina sobre las aguas. ¿Entiendes quién es? ¿Crees en él? El sexto signo es la curación del ciego de nacimiento. Bien.
antes del capítulo 9 vemos la reacción de los judíos. Al principio todos creyeron en él por estos signos que realizaba, y ahora dice, por ejemplo, en el 59, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo, ¿verdad? Es decir, viene esa rebeldía, ¿eh? La gente, los judíos que ven los milagros, creen por el milagro, pero después cuando Jesús dice, yo soy Dios venido en la carne, ahí ya a echarle piedras, ¿verdad? Ahí ya no advierten. Y a lo mejor hoy en día, porque tenemos que actualizar el Evangelio para nosotros, hoy en día hacemos lo mismo. Es decir, me ha hecho un milagro sobrenatural, gracias y aleluya y gloria a Dios y yo que sé qué cosas más. Pero cuando uno tiene que reconocer que no tiene que procurar ni buscar el alimento perecedero, sino lo que celebramos en los sacramentos, ahí dice, no tengo tiempo, ¿verdad? Y permanece indiferente. Entonces de nada sirve, ¿verdad? Solamente el que cree en Jesús y come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Pero el que cree en Jesús, ¿por qué? Porque los judíos o las sectas protestantes no creen en Jesús. Creen en los milagros de Jesús y realmente los hace. Pero de ahí a dar el siguiente paso, ya no. Entonces esta es la crítica del Evangelio según San Juan, bien, que completa a los anteriores evangelios, para no quedarnos pues ahí. Y es un proverbio chino que nos va a hacer entender perfectamente esto, aunque es muy fuerte, ¿eh? El sabio señala la luna y el idiota queda mirando el dedo, ¿eh? Pues eso es el Evangelio. El Evangelio es cómo se señala la vida eterna, la mismísima vida de Dios, la resurrección, la vida del mundo futuro, y que ya tenemos vida eterna, y uno queda mirando el milagro y se queda solo con el milagro. Es decir, es una religión de un Dios providente, providencialismo en cuanto a herejía, y un Dios que simplemente vale para las cosas, para mis cosas en este mundo, y nada más. Entonces ahí te estás quedando en el dedo, y no lo que señala. Y será pues grave pues en el juicio último y final, porque te dirás, bueno, pues te quedas con tus milagros, con tus cosas, ¿verdad? Como diría San Agustín comentando el Evangelio de Mateo y también de Juan, diciendo, mira, los paralíticos quedaron curados de sus parálisis, el ciego de nacimiento quedó curado de su ceguera, pero en el momento de la muerte el paralítico volvió a ser paralítico y el ciego volvió a ser ciego otra vez. Entonces, pero el que creyó en Jesús tiene vida eterna. ¿Tú qué prefieres? Y ahí está la disyuntiva, ahí está la dificultad, ¿verdad? Porque se trata de la fe. Tenemos fe cristiana. Ahí está la clave. Bien, el ciego de nacimiento es la historia de la comunidad de San Juan. Ahí está. La comunidad antes de la conversión estaban ciegos de nacimiento, ¿verdad? Pero aquí viene otra crítica de Jesús a la costumbre de aquel entonces, porque pensaban de que cualquier enfermedad física o cualquier defecto físico era causado por el pecado. Por eso los discípulos le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que éste naciera ciego? Y aquí Jesús dice, no, nada que ver. Es decir, desliga el pecado de la enfermedad o del defecto físico. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Que no son los milagros, Porque va a hacer un milagro, no te quedes en el milagro. Va mucho más allá. Lo importante no es cuando queda con vista y va al templo, sino lo importante es al final, cuando se presenta ante Jesús, y entonces ahí pues tú crees en el Hijo del Hombre. Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Ahí tienes visión, pero es una visión natural, no de la fe. Jesús le dijo, le has visto, el que está hablando contigo, ese es. Y él entonces dijo, creo, Señor, y se postró, le adoró, se postró ante él. Este es el verdadero significado de la curación del ciego de nacimiento. A eso vamos. Y si tú no llegas a eso, pues bien, vas a vivir en esta tierra lleno de milagros, lleno de sanidades, ¿y qué?
¿Y qué? Te falta lo más importante, ¿verdad? Claro que da vida a Jesús, pero la vida que quiere dar ahora es más grande y más magnífica. Ahí está la cuestión. Bien, demuestra Jesús que él mismo es luz, pero es una luz al mismo tiempo que provoca un juicio. Y ante los fariseos, ahí les viene el juicio. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. He ahí el juicio. He ahí el juicio, ¿verdad? Bien. Y el último signo es el de la resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro. ¿Por qué? Porque él mismo es la resurrección. Esto es lo que tenemos que entender. Y eso es el sentido de volver a la vida natural a Lázaro. Jesús tiene poder para dar vida. Aunque esté muerta, puede hacerle regresar a la vida. Pero lo que quiere significar es que la vida verdadera es la que va a dar en la resurrección final. Eso. Pero la resurrección final resulta que es Él es Dios, Él es la vida, Él es la resurrección. Y por eso corrige a Marta, ¿verdad? Yo sé que resucitará el último día, esa es nuestra creencia, ¿verdad? Y Jesús dice: no, es que yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Es decir, va pues mucho más allá. Creer en Jesús. Esto es lo fundamental. Porque el milagro, el signo, puede realizarse. Y de hecho hay muchos signos, ¿verdad? Pero cuidado, porque esto también es usado por el diablo, para que la gente se quede con los milagros. Y eso es lo que le resultó con Judas, al cual Juan llama diablo, o con los judíos, ¿verdad? Que se ponen al lado del diablo. Por eso Jesús les llama hijos de la gran prostituta, como su madre, e hijos del diablo como su padre. Menuda paternidad que tienen los judíos, ¿verdad? Tienen como madre a una gran ramera y como padre al mismo diablo. Entonces, ¿y Jesús insulta y ofende? Pues sí, pues ahí está la cuestión, ¿verdad? El que solamente cree en Dios para las cosas de este mundo, pues se convierte en súbdito del príncipe de este mundo, que es Satanás. Bien. Y después viene todo lo que significa la pasión y la muerte de Jesús, porque es un evangelio, ¿verdad? Pero la clave está, como decíamos el otro día, que a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, no es tanto la identificación de la cena con la Pascua, sino que hace coincidir la muerte de Cristo con el sacrificio del Cordero de la Pascua judía. Lo que le interesa a Juan es decir: este es el Cordero. Y esto es el sentido y significado de la Eucaristía. Estamos comiendo el nuevo Cordero, el Cordero verdadero, el Cordero que al comer su carne y tragar su sangre, perdona los pecados. Y esta es la nueva alianza, ¿verdad? Ahí está la clave. Porque Mateo, Marcos y Lucas, incluso el mismo Pablo, al hablar de la última cena, hablan de antes de la comida del Cordero, ¿verdad? Sucede antes. Pero Juan la hace coincidir cuando se sacrifica el Cordero y se come el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien. Y podríamos hablar de muchísimas cosas más, ¿verdad? Y al final, pues, del capítulo 21, pues, cómo se defiende la autoridad de Pedro en la iglesia, que al estar escrito esto, Pedro ya había muerto, ¿verdad? Pero ahí dices, continúa la roca que es Pedro. Bien. Bueno, pues esperemos que les haya ayudado un poquito para ir aprendiendo a leer la Escritura y tener cuidado también de esos falsos profetas que vienen pues creyendo tener la verdad, imponiéndola. ¿Cómo se soluciona? En el estudio. Estudien y vayan siendo expertos en lectura de la Escritura y van a ir entendiendo qué es lo que nos quiere pues decir. En definitiva, es lo que se dice en el bautismo.
¿Qué pides a la Iglesia? La fe. ¿Y qué te da la fe? La vida eterna. Listo. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Bien? Y todo tiene su sentido, tiene su significado, tiene su orientación y tiene su respuesta en la persona de Dios, pero venido en la carne. Una carne que ha sido glorificada y una carne que se hace presente en cada Eucaristía. Muchísimas gracias entonces por su atención y seguimos viéndonos y escuchándonos en Utzig Ajao.